Hola chicos, vamos a seguir entonces como les había dicho anteriormente con el desarrollo de la guía número 2. ¿Ya? La guía 2 está compuesta de 3 ejercicios. La guía 2 tiene unas pequeñas, no vamos a decir trampas, pero unas pequeñas formas de desarrollar los ejercicios que no son muy utilizadas, ¿cierto? Pero que se hace para que ustedes vean la diferencia entre cómo se puede hacer esta guía de la manera que la vamos a hacer primero, ¿cierto? Y cómo se puede hacer después con el tema de los ciclos, que fue la última materia que se pasó como tal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Vamos a ver un comando quizás nuevo que podía facilitar el trabajo. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se desarrolla esta guía. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio A. La guía número 2, ¿cierto? Habla sobre una empresa de venta de calzados, Silverlight. ¿Ya? Y vamos a ver de qué se trata cada ejercicio. Primero, cabe decir que en esta parte, miren, menciona el tema del poblamiento de una tabla que nuevamente se facilita el trabajo con el tema de ciclos. Así que esta parte no la vamos a hacer todavía, pero no influye en el desarrollo del ejercicio como tal. En el primer ejercicio lo que nos piden encontrar es, digamos, son dos partes. Primero, nos piden encontrar aquel vendedor, al mejor vendedor que haya hecho ventas con boletas, para aumentar su comisión 1% y su sueldo 10%. Y por otra parte, buscar básicamente al vendedor que a través de facturas hizo la menor venta, ¿ya? Y aumentar su comisión, aquí era 3%, ¿ya? Y su sueldo aumentarlo en 2%, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, notan aquí, fíjense la tabla vendedor antes del beneficio, o sea, yo me voy al vendedor y estos son los datos de mi vendedor. Ahí están, fíjense que esto es lo mismo que lo que está acá. Y me piden que estos vendedores pasen de estar así a estar así. Si se dan cuenta, el sueldo de Leopoldo aumenta y su comisión también. Y el sueldo de Luis Muñoz aumenta y su comisión también. Porque, si se dan cuenta en la imagen, Leopoldo es el mejor vendedor con boletas y Luis Muñoz es justamente, digamos, el peor vendedor, pero con facturas. Entonces nos vamos a tratar de enfocar en encontrar a estas dos personas y actualizar su información. Entonces, vamos con la guía número 2. Comenzamos, ¿cierto? Siempre con nuestro pequeño bloque. Nunca olviden que esta materia sí o sí se desarrolla con un bloque. Entonces vamos a buscar al mejor vendedor con boletas. Vamos a buscar a aquel vendedor que hizo la mayor venta a través de lo que son boletas. Aquí está. ¿Ya? Mejor vendedor que haya realizado ventas con boletas. Entonces, y de este vendedor, si nuestro fin último es actualizar información y se actualiza el sueldo y la comisión, ¿ya? Al fin y al cabo, el dato del vendedor que necesitamos nosotros es solamente su root. Porque yo necesito encontrar qué me identifica a un vendedor de otro para yo poder modificar información de él. Y cuando nosotros después modifiquemos su información, le vamos a hacer el cambio ya sea de sueldo base o de comisión. Entonces, voy a seleccionar de la tabla vendedor. Lo único que me interesa es el root del vendedor. ¿Ya? Solamente el root del vendedor. Pero me dice vendedor con boletas. Si yo me voy a boleta, también tengo el root del vendedor. Entonces mejor voy a decir, ok, saquemos el root from la tabla boleta. Vamos a ver si nos funciona de esta manera. Ahí tengo todos los roots de mis vendedores y solo de la tabla boletas. Ahora, necesito encontrar a aquel vendedor que haya hecho la mayor venta. Por lo tanto, si quiero el monto, digamos, de venta mayor, el máximo, el total, tengo que hacer una condición donde yo voy a sumar todos estos totales, ¿cierto? Entonces voy a condicionar el monto total de ventas de ese vendedor en particular. Ya. Bueno, de todos los vendedores al fin y al cabo. Solo para verlo, miren, yo voy a traer el monto aquí. Voy a sumar este total. Y obviamente como tengo una función de grupo y un campo sin, tengo que hacer un group by. Root vendedor. Si se dan cuenta entonces, voy a quitar un momento mi condición. Voy a tener el root y el monto. Y si se dan cuenta, el root que más vendió fue el 12456 y de los vendedores el 12456 justamente el Leopoldo.
Muy bien, entonces ahora sí generamos nuestra condición. Vamos a decir having, donde esta suma de totales sea igual a, y vamos a buscar el mayor entre todos. Por lo tanto, voy a seleccionar nuevamente la suma de los totales desde from mi tabla boleta. Ahí tengo voy a tener todos mis totales. Esos totales quiero que se separen. Los voy a agrupar a través de root de cliente, perdón, root de vendedor. Lo voy a separar a través del root del vendedor. Y esos 990.000 se va a separar en los mismos montos que habíamos visto anteriormente. Y de entre todos ellos quiero buscar al mayor. Por lo tanto digo max. De esta manera ahora mi subconsulta, si se dan cuenta, me trae al número mayor. Y si ejecuto mi consulta completa, tengo a el vendedor que ha hecho la mayor facturación con boletas. Listo. Ahora, punto importante de esta parte es el hecho que nosotros, si bien necesitamos este root, no necesitamos ese monto total. En ningún momento nos piden mostrar eso, ni lo vamos a necesitar para hacer algún cálculo. Por lo tanto, como tal, ese campo yo lo puedo simplemente borrar. Si yo vuelvo a ejecutar el ejercicio, funciona de la misma manera. Y recuerden lo que dije en un ejercicio del video número 1, es, si yo tengo un having, porque voy a condicionar esa suma de totales, sí o sí debo agregar el group by. Y agrupo por todos los campos que no tienen función de grupo, que en este caso es el root del vendedor. ¿Ya? Entonces, ahora estaríamos listos con el root de la persona que más vendió con boleta. Estaríamos en ese sentido listos. No necesitamos más. Ahora, si se dan cuenta, yo ya tengo ahí la persona que más vendió con boleta. Ahora voy a buscar al vendedor con menor venta con facturas. Lo voy a escribir así. Ahora, si se dan cuenta, al fin y al cabo, yo voy a tomar la misma consulta. Miren, ahí está mi consulta. Es exactamente lo mismo. Pero en vez de ser desde boleta, todo va a ser desde factura. Será lo mismo. Voy a ver a factura y si se dan cuenta son los mismos datos. Se llama total. Tengo root del vendedor. Entonces, todo esto pero desde factura. Acá también digo desde factura, ¿cierto? Pero no busco al máximo, sino que busco al mínimo. El vendedor que menos vendió a través de facturas. Es el root 10456. Y si me voy a vendedor, el 10456 justamente era Luis Muñoz. Entonces, de esta manera, acabamos de encontrar al mejor vendedor con factura y al peor vendedor, digámoslo así, perdón, al mejor vendedor con boleta y al peor vendedor con factura. Estaríamos listos entonces. Voy a declarar dos variables. Voy a decir variable root boleta. Así sé que es el root del vendedor con boleta. Y la variable root factura. Así sé que es el vendedor que lo hizo a través de facturas. Voy entonces a decir aquí, el de boleta es boleta.root vendedor, porcentaje type, estoy copiando el tipo. Y el de factura va a ser factura.root, ahí sí, vendedor, porcentaje type. Y listo. Como ya tengo mis variables, agrego el into. Recuerden el into antes del from. La variable root boleta. Y en el de la factura digo into variable root factura. Listo, estaríamos con nuestras dos variables, el root del vendedor con boleta y el root del vendedor pero con factura. Como ya traje los dos valores, ya tengo los valores que necesito, ahora voy a realizar el proceso de actualización de información. O sea, donde básicamente, según la guía, voy a transformar ese sueldo base y comisión de Leopoldo y Luis en ese sueldo base y comisión de Leopoldo y de Luis. Entonces, para actualizar información, nosotros vamos a decir que vamos a actualizar la tabla vendedor. Ojo, estos son dos procesos, son dos updates, uno para cada uno. Yo voy a decir actualiza. Entonces, quiero que se actualice el siguiente campo, set. El sueldo base. Quiero que el sueldo base, ese campo, sea lo siguiente, el mismo sueldo base
el mismo sueldo base, vamos a actualizar primero al vendedor, lo voy a escribir aquí, al vendedor con boleta que aumenta 10% el sueldo y aumenta su comisión en 1% la comisión. ¿Ya? Para que quede un poquito más explicado. Entonces, quiero que este sueldo base se aumente 10%. Esto tienen varias formas de escribirlo. Si les complica un poquito eso, pueden decir multiplicado por, y entre paréntesis escriben 10%. Aquí tienen el 10%, pero solo el 10%. Entonces yo le sumo un sueldo base completo. Ahí yo tendría el sueldo base más el 10% del sueldo base. O sea, se está aumentando un 10%. O, si ya dominan un poquito mejor esto, lo pueden escribir como por 1,1. Ese 1 mantiene el 100% y ese coma 1 lo aumenta a 10%, porque esto es un 10%. Voy a dejar ese 10. Además de esto me dicen que mi comisión va a ser igual a, muy similar, la misma comisión, ¿ya? La misma comisión, pero yo lo voy a aumentar, ojo aquí con el símbolo, la voy a aumentar en un 1%. Así. Porque aquí yo hago un más y no un por. Porque el campo comisión del vendedor ya es un porcentaje. Entonces yo le tengo que sumar un porcentaje a otro porcentaje. Entonces, como yo aquí tengo de mi vendedor un 0,1%, si yo le sumo 1% es 0,01. O, nuevamente, 1%. ¿Ya? A medida que se acostumbren, 0,01, esto es 1%. Pero debo dar una condición donde digo que el root del vendedor, porque si no hacen esta condición recuerden que van a actualizar toda la tabla, donde el root del vendedor sea igual a la variable root boleta, porque vamos a actualizar al vendedor, pero a través de la boleta. Listo, ahí tendríamos el primer actualizar. El segundo, ¿cierto? Es actualizar al vendedor por facturas. Y el por facturas, su sueldo base aumentaba en 2%. 2% el sueldo base. Y la comisión, 3% la comisión. Y si se dan cuenta va a ser muy similar al update anterior. Voy a actualizar mi tabla vendedor. Le voy a decir que el sueldo base, miren, que mi sueldo base va a ser igual a el mismo sueldo base multiplicado por 1.02. Eso es 2%. 0,2. Recuerden que ese 1 mantiene el 100% y ese 0,2 es 2%. Digo coma. Y la comisión quiero que se aumente de la siguiente forma. Quiero que se mantenga primero la comisión base, pero a esto se le va a sumar 3% y el 3% está representado por un 0.03. Ahí yo tengo 3%. Punto y coma. Pero si hacen el punto y coma, recuerden, esto actualiza todos. Por lo tanto, condición. Voy a hacer la siguiente condición. Cuando el root de mi vendedor sea igual a la variable del root, pero ahora de aquel que hizo con factura. Lo llamé factura, voy a ver, sí, factura. Siempre usen esto, miren, cuando ustedes le hacen doble clic a un campo, se pinta el campo donde se está utilizando, lo cual les sirve para ver si lo escribieron bien. Miren, en boleta lo voy a doble clic, se pinta eso ahí. No sé si se alcanza a ver. ¿Ya? Muy bien, entonces voy a vendedor, miren, voy a actualizar. Veo que están así los montos, no lo he ejecutado aún. Lo voy a ejecutar para ver además que no me haya equivocado en algún valor. Miren, me dice que está correcto. Me voy al vendedor y actualizo, no olviden actualizar. Y si se dan cuenta aumentó el sueldo y la comisión y el sueldo y la comisión. Atención con estos ejercicios porque si yo lo ejecuto una vez, el monto se modificó. Pero si lo vuelvo a ejecutar, me dice que se ejecuta correctamente. Y actualizo aquí, miren, los montos vuelven a cambiar. Deben tener precaución cuando hagan ejercicios asociados a actualizaciones.
para volver a como estaba antes, recuerden un comando anteriormente conocido, ¿cierto? Rollback. Si ustedes ejecutan el rollback, esto va a devolver los datos a un punto de inicio. Y si se dan cuenta, todo volvió a como estaba antes. Entonces me conviene dejar aquí, ¿cierto? Este rollback. O ejecutarlo también aquí antes de mi ejercicio siguiente. Así yo sé que todo va a volver a la normalidad antes de. Si yo lo ejecuto muchas veces, el rollback, no se preocupen porque siempre vuelve a un punto de partida que es cuando nosotros cargamos nuestro script. Por lo tanto, en ejecutar muchas veces esto no habrá problema. Listo, tendríamos el primer ejercicio. Voy a cerrar mis tablitas para no me confundirme, ¿cierto? Y ver el siguiente. Bien, voy con el ejercicio número... Perdón, letra B. Tendríamos listo eso y eso. Voy con el B. El ejercicio B dice lo siguiente, mira. Dice que básicamente, considerando toda la información, se implementó una tabla histórica de productos, que es esta, miren, acá. Tengo productos que tengo del 1 al 31 y tengo histórico que tengo del 1 al 18 más del 32 al 34. O sea, si se dan cuenta, aquí hay 3 más del 32 al 34, miren que acá no estaban, y están los mismos del 1 al 18 y estos no están en el histórico. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice que según esto todo estaba bien, pero se dieron cuenta que las promociones de productos no estaban en el sistema. Por lo tanto, determinó que los cambios se reflejaban en el histórico y no en la real. ¿Qué quiere decir esto? Que la información real que necesita la empresa es esta, la del histórico. Esta es la que ellos quieren. Pero lo que está siendo utilizado es esa. Por lo tanto, hay una diferencia de precios que pueden ser más altos o más bajos, lo cual genera un problema para nuestra compañía. Entonces, ¿qué nos dicen? Que debido a esto se requiere actualizar la tabla de los productos, ¿cierto? Considerando los productos de la tabla histórica. Nos muestran, miren, la tabla producto parcialmente, miren, del 1 al 18, aquí está la tabla producto parcialmente. Y nos muestran la tabla producto histórico, que aquí está completa, que es esta que vimos acá. ¿Y qué nos dicen? Que nuestro resultado esperado, ojo, vista parcial, es esto. O sea, nos piden que se muestre esta información en nuestra tabla producto. Al menos nos muestran esta información porque estos fueron los que se actualizan. Si se dan cuenta en producto, se modifican del 1 al 18 algunos valores por aquí, vamos a ver cuáles. Se agrega del 32 al 34, fíjense que acá no está del 32 al 34. Y los del 19 al 31, los que están aquí entre medio, aquí, no se modifican, no hay que borrarlos. Ojo, no piden borrar esto. Solamente no los muestra porque esos no van a sufrir ningún cambio aparente. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, miren. De la tabla producto, actualizar estos del 1 al 18, actualizar lo que haya que actualizar, dejar estos aquí sin hacer nada y agregar del 32 al 34. O sea, hay que hacer actualizar y hay que hacer borrar. El problema es que obviamente si vamos a hacer esto aquí, nosotros vamos a hacer nuestro bloque anónimo, declare begin end, ¿ya? Nosotros vamos a comenzar a actualizar información, ¿ya? El problema es que si actualizamos aquí vamos a tener que hacer uno por uno, lo cual quizás nos vamos a demorar un poquito. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para facilitar el proceso, para no tener que hacer tantos actualizar, porque tendremos que hacer un actualizar por cada número, ¿ya? Vamos a usar un comando aquí que aparece que se llama merge. ¿Ya? El merge es un comando muy particular, ¿ya? Es un comando que nos permite verificar dos tablas, ¿ya? Cruzar información, lo voy a dejar como escrito, cruzar información, y nos dice lo siguiente: si coincide información entre las dos tablas, la actualizo. O sea, si encuentro algo en una tabla y en la otra bajo el mismo código que lo identifique, lo voy a actualizar. Y si no, punto. Y si no, la va a agregar. La agrego a la tabla. O sea, si yo en mi tabla me falta información que en la otra sí está, ¿ya? La va a agregar.
O sea, y este comando nos sirve justamente para nuestro ejercicio porque si se dan cuenta, todos del 1 al 18, estos códigos de producto sí se encuentran en producto. Por lo tanto, las voy a tratar de actualizar usando estos datos. Voy a usar esos datos para actualizar mi tabla. Pero como esos tres de acá abajo no están, los voy a insertar. Entonces repito, este comando lo que hace es inserta información si es que no la encuentra y la actualiza si la encuentra. El comando se utiliza de la siguiente manera. Esto nos va a solucionar un poquito, o sea, más que solucionar nos va a ahorrar mucho trabajo. Voy a decir merge into. Agrega información en la siguiente tabla. ¿En qué tabla quiero que se agregue? En la tabla producto. Y le doy el alias P. Quiero que guardes información en producto. Usando la tabla histórico del producto, o sea, producto histórico. Y le voy a dar PH. Entonces, repito, quiero guardar o actualizar información en la tabla producto usando la información de producto histórico. Y aquí, igual que fuera un join, le voy a decir qué campo tienen en común. Producto.codeProducto igual a producto histórico.codeProducto. Y le voy a decir que utilice ese campo para comparar, ¿cierto? Y para decir que estas dos tablas son iguales. CodeProducto, CodeProducto. Bien. Entonces, ahora digo el siguiente comando. Cuando encuentre información que coincide. Cuando haya información que coincida entre estas dos tablas, voy a hacer un update. Y le digo set. Voy a buscar los campos que tienen diferencias, si se dan cuenta, mira. Si yo comienzo a ver aquí producto, me doy cuenta que estos 4 campos, miren, son iguales que estos. O sea, no cambia absolutamente nada. Si lo van viendo. Eso no cambia nada con eso. Pero el valor unitario, miren, valor unitario, ese campo, veo que tiene valores distintos. Luego el valor compra, si comparo aquí, miren, voy a comparar ese valor compra, peso, con el de acá. Voy a ir viendo 7000, 3800. Veo que también se mantiene igual. No tiene diferencia. Voy a seguir viendo el valor compra dólar de la tabla producto con esta. Aquí cambia. Y el resto de los campos, si los siguen analizando, se mantienen iguales. Entonces, lo único que cambia son dos campos. El valor unitario y el valor compra dólar. Son los únicos dos campos que cambian. El resto es exactamente igual. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Ok, quiero hacer lo siguiente. Quiero que se actualice el siguiente campo. El valor unitario se llama B unitario de la tabla productos. Quiero que ese campo sea igual que el valor unitario, pero de la tabla histórico. O sea, modifica este campo, el del producto, con el de el histórico, que es lo que nos pide el ejercicio. Y la segunda parte, el otro campo, es el valor compra dólar. También quiero que el campo valor compra dólar de la tabla producto se cambie con el valor compra dólar, pero de la tabla producto histórico. Entonces, cuando encuentre códigos iguales, o sea, 1 de la tabla histórico con 1 de producto, ok, toma ese valor unitario y entrégaselo a ese valor unitario. Y lo va a actualizar. Porque coinciden los números. Pero ahora, cuando no coincida, cuando no haya información que coincida entre las dos tablas, por ejemplo, acá dice 10, 1, 2, 3 hasta el 31, pero acá dice 32, 33, 34, ninguno de estos coincide. En ese caso, lo que yo voy a hacer aquí va a ser un insert values. ¿Y qué voy a hacer? Voy a insertar los valores, todos los valores que yo tengo acá como nombre los voy a insertar. Entonces digo, producto histórico.code, producto, el primero, en orden. Producto histórico.descripción. Producto histórico.code unidad.
Después, producto histórico, punto, cod categoría. Cod categoría. Producto histórico, punto, v unitario. Sigo abajo. Producto histórico, punto, valor, compra, peso. Compra, peso. Luego del producto histórico, punto, valor, compra, dólar. Del producto histórico después viene el total stock. Después del total stock viene producto histórico, punto, stk, seguridad. Sigo abajo. Después, producto histórico, punto, procedencia. Luego viene producto histórico, punto, cod país. Y por último, producto histórico, punto, cod, producto, rel. O sea, repito que hace este comando. Va a buscar coincidencias entre estas dos tablas y si encuentra coincidencias, actualiza la información. Y si no encuentra coincidencias, la inserta. Entonces yo voy a tomar mi ejercicio, lo voy a ejecutar. Me dice que terminó correctamente. Me voy al producto, miren, aquí está mi producto, la voy a actualizar. Fíjense que esos campos de aquí se modificaron. Los de aquí se mantuvieron, pero se agregó el 32, 33 y 34. O sea, se agregaron 3 nuevas filas a mi ejercicio. Ese sería mi ejercicio número 2. Una forma más simple de hacer este ejercicio. Porque si no, tendría que haber hecho muchos updates y actualizar. ¿Ya? Para eso nos sirve el comando merge. Tendríamos el ejercicio número 2. Listo. Vamos a ir entonces ahora a nuestro ejercicio número 3. En el ejercicio C, nos dice lo siguiente, miren. Consciente que los colaboradores son parte de nuestra empresa y como forma de apoyarlos, se les va a dar un bono por escolaridad y también por antigüedad, ¿ya? Por lo tanto nos van a hacer que nosotros creemos una simulación de este proceso para poder guardar esta información. Dice que para lo anterior se debe considerar las siguientes tablas. Tenemos al vendedor. Porque yo les hablé anteriormente del rollback, porque fíjense que el sueldo base aquí es el anterior, no es el modificado. Por lo tanto, si yo me voy a vendedor y veo la información, debe ser la original. Y es la original porque nosotros habíamos hecho un rollback. Si no lo había hecho por algún motivo, aquí yo digo entonces rollback. Y lo dejo ahí por si acaso. ¿Ya? Bien. Voy a hacer mi bloque. Declare begin end. Declaro inicio, término. Entonces, lo que me piden es, yo tengo mi vendedor, tengo un tramo de antigüedad y un tramo de escolaridad. Y acá tengo mi resultado final. A lo que apunta esto es a lo siguiente. Cada vendedor tiene acá dos datos importantes. La fecha de contrato y su tramo de escolaridad. En base a la fecha de contrato, por ejemplo, Leopoldo fue contratado el 1 del 8 del 2001, yo debo sacar cuántos años lleva trabajando en la empresa. Y dependiendo de esos años, con esta tabla, yo puedo saber lo siguiente. Si tiene entre 1 y 9 años de trabajo, yo le doy un 4%. Si tiene entre 10 y 12 años de trabajo, le doy 6%. Si tiene entre 13 y 16 años trabajando en la empresa, le doy 7%. Y si tiene entre 17 y 30 años trabajando, le doy 10%. ¿Ya? Posibles preguntas aquí. Si tuviera más de 30 años, simplemente no va a tener bono porque no está considerado más. ¿Ya? En muchas tablas esto debería ser un número mayor, ese 30. Si se dan cuenta, esta tabla, ¿ya? Estas tablas así siempre van a tener rangos que no choquen los números. 1, 9, después tiene que ser 10. 12, después debe ser 13. 16, después debe ser 17. ¿Ya? Estas son tablas paramétricas. Dependiendo de un rango inferior y un rango superior, ustedes pueden calcular un porcentaje. Y ahora esta tabla es mucho más directa, miren. Por ejemplo, Leopoldo tiene una escolaridad número 20 y la escolaridad número 20 tiene un porcentaje del 2%. Entonces, en base a estas dos tablas, que son tablas, fíjense, acá dice tramo de antigüedad, ahí está mi tabla, y tramo de escolaridad, y ahí está mi tabla. Dependiendo de esos valores, yo necesito
guardar información del vendedor. ¿Y dónde se guarda? Toda esta información se guarda en una tabla que dice pago vendedor. Voy a buscar esta tabla, a ver, por aquí, pago vendedor, miren, y veo la tabla que está vacía. Pero me doy cuenta que tiene los campos que está solicitando acá. Tiene, fíjense, el root, nombre, su sueldo base, colación, movilización, previsión, salud. Después viene la comisión. Después dice monto, comisión, monto venta, total bonus. Total bonus. Hasta ahí llega la parte del ejemplo. De ahí para adelante lo podemos dejar en cero porque no nos especifican qué valor hacer. ¿Ya? Bonos. Haberes, descuentos. No hay descuentos, no hay haberes. ¿Ya? Podríamos decir que mi total a pagar podría ser la suma de sueldo base más bonos, pero no lo especifica, así que lo vamos a dejar como cero. ¿Ya? Y en la foto aquí está un poquito corta. En este ejercicio, si se dan cuenta y lo van viendo a medida que lo voy explicando, yo tengo 4 vendedores. Por lo tanto voy a tener que hacer 4 procesos de rescatar 4 roots, usar 4 roots, encontrar y hacer 4 cálculos e insertar esto 4 veces. Lo voy a hacer primero de una forma y después, terminando de esa forma, yo lo voy a hacer con un ciclo que va a ser mucho más rápido, mucho más fácil y que nos va a servir como introducción a la materia que viene, o no materia, sino que a la guía número 3 que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. En mi bloque anónimo, ¿cierto? Yo voy a hacer un select. Voy a seleccionar, ¿ya? Voy a seleccionar el root del vendedor. Ojo, debo ver qué información necesito. El root del vendedor, sí lo necesito, porque lo debo guardar. Necesito su nombre también, root vendedor, nombre. Además necesito su sueldo base. Sueldo base. ¿Ya? Root, nombre, sueldo base. Además también necesito su comisión. Comisión. También necesito su fecha de contrato. Fecha de contrato. Y necesito su escolaridad. Todo esto from vendedor. Todos esos son los datos que necesito de mis vendedores, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces aquí vamos a comenzar a hacer un poco un trabajo. Hay cosas que yo podría hacer aquí mismo, ¿ya? Pero yo lo voy a separar un poco para que vean la diferencia de hacer esto con un select dentro de otro o hacer la información por separado. ¿Ya? Entonces, primero yo voy a crear 4 variables, miren. Voy a decir variable root. Voy a crear la variable nombre, la variable sueldo base, mi variable comisión, ¿ya? Variable comisión, la variable fecha contrato y la variable escolaridad. Escolaridad. Entonces, primero, la variable root, ¿cierto? Va a ser vendedor.root vendedor. Vendedor.root vendedor. Porcentaje type. Para el nombre, vendedor.nombre. Porcentaje type. El sueldo base, lo mismo, vendedor.sueldo base. Porcentaje type. Para la comisión, vendedor.comisión. Porcentaje type. Para la fecha de contrato, aquí voy a hacer un cambio. Ojo, esto va a ser number. Les explico al tiro por qué. Y la escolaridad va a ser vendedor.escolaridad. Porcentaje type. ¿Por qué ese campo yo lo voy a dejar numérico? Porque al tiro yo voy a encontrar cuántos años ha trabajado mi empleado, mi vendedor. ¿Cómo voy a hacer eso? Aquí en fecha contrato, yo quiero sacar cuántos años ha trabajado una persona desde que fue contratada hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, para eso yo voy a hacer aquí un comando, una función de línea. Para ello yo voy a hacer aquí un months between, meses entre. ¿Y meses entre qué fecha? Entre la fecha de hoy, sysdate, y la fecha del contrato. Voy a ejecutar esto. Miren, lo voy a ejecutar. Me va a dar los meses entre. Para que esos meses se transformen en años, voy a tirar eso abajito. Así mejor, ahí. Para que esos meses se transformen en años, yo los voy a dividir por 12. Y eso se va a transformar en años. ¿Ya?
Y para que ese valor no me aparezca obviamente así, esto lo voy a redondear. ¿Por qué lo voy a redondear y no truncar? Yo voy a redondear esto, no lo voy a truncar. ¿Por qué? Perdón, borré el... Ahí sí, de nuevo. Se me movió un numerito. Primero lo divido por 12, ahora sí, dividido 12. Y aquí le voy a agregar un round. Voy a redondear este valor. Ahí sí. ¿Por qué lo redondeo? Porque una vez que yo cumplo más de 6 meses en un trabajo se cuenta como un año completo. Entonces voy a tener los años y por eso hice ese campo numérico. Fecha contrato. Quizás me sale mejor decir aquí años contrato. Años. Respeten el hecho de que no existe la ñ. Listo, tengo los años de contrato. Tengo su escolaridad, años y tengo los montos que necesito. Como yo les dije anteriormente, yo siempre necesito que esto sea uno por uno. Por lo tanto voy a decir donde el root del vendedor sea igual a... Y voy a tomar el primero, voy a tomar a Leopoldo. Como eso tiene el guión 1, esto yo lo digo entre comillas. Y tengo a la primera persona. Como tengo todos sus datos, voy a decir into y voy guardando. Variable root, variable nombre, variable sueldo base. Tengo la variable comisión, la variable años de contrato y la variable escolaridad. Listo, tengo los datos de una persona en particular. Voy a poner comentario aquí. Todos los datos de un empleado. Listo. Como tengo los datos de un empleado, miren, y para insertar ya tengo el root, su nombre, su sueldo, esos ceros, la comisión, todos esos ceros. Me falta calcular el bono. Para calcular el bono, fíjense lo que yo voy a hacer. Necesito primero el bono por el tramo de antigüedad. O sea que necesito este porcentaje. Voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a seleccionar el campo que se llama porcentaje, ese campo. Desde mi tabla tramo antigüedad. Desde mi tabla tramo antigüedad. Fíjense que ahí tengo todos los porcentajes. Pero le voy a decir dónde. ¿Dónde? Y aquí voy a usar una de las variables. La variable años contrato. Donde ese número esté entre. Y voy a decir entre, miren, esa columna y esa columna. O sea, si yo trabajé 5 años, quiero que el 5 esté entre 1 y 9. Si está entre 1 y 9, me va a entregar 4%. Si yo trabajé 11 años, está entre 10 y 12. Si trabajé 18 años, va a estar entre 16 y 30. Entonces digo entre años, fíjense, años cont inferior y años cont, ahí sí, superior. Si se dan cuenta, estamos buscando un número a través de un rango, miren. Voy a simular que yo trabajé 18 años, fíjense. Si yo tengo 18 años trabajados, me entregan el porcentaje 10. Si yo tengo aquí, por decir algo, 3 años trabajados, me va a entregar otro porcentaje. Entonces, como yo utilizo la variable, me va a entregar un número. Porcentaje. Listo. Ahora, ese porcentaje yo lo voy a dividir por 100 para que se transforme, como lo dice efectivamente, en un porcentaje. Y eso que ya tengo transformado en porcentaje, ¿ya? Lo voy a multiplicar por el sueldo base. Sueldo base que tenía guardado en mi variable sueldo base. Si se dan cuenta, ahora tengo variable sueldo base, que fue el que rescaté aquí arriba, lo multiplico por ese sueldo base. Y ese valor lo voy a guardar en una variable que se llame variable bono antigüedad. O sea, en el select que tengo ahora, encuentro el bono por antigüedad. ¿Qué necesitaba para este bono? El sueldo base, que lo rescaté anteriormente, y los años trabajados, que lo rescaté anteriormente. Podríamos haber hecho este select, todo esto incrustado aquí. Pero para que quede más ordenadito, lo voy a hacer aparte.
Como yo creé esa variable bono, miren, la voy a crear acá arriba. Variable bono antigüedad. Y es del tipo numérico. Teniendo ese bono voy a encontrar el segundo bono. Encuentro el bono por escolaridad. Y ese bono es bastante similar. No es igual, pero es similar. Voy a seleccionar de la tabla tramo escolaridad. Necesito ese campo. Ese campo se llama por asignación escolaridad. Porcentaje, asignación, escolaridad. From, desde mi tabla tramo escolaridad. Ahí tengo todos los porcentajes. Pero como necesito solamente uno, voy a decir dónde, ¿cierto? Donde el ID de escolaridad, donde el ID de esta persona sea igual a, ¿cierto? Y voy a traer la variable escolaridad. Mi variable escolaridad que está acá arriba. Entonces, si yo tengo una variable de escolaridad número 20, mi bono es 2%. Si tengo 30, mi porcentaje es 3% y así sucesivamente. En el select de acá arriba también podríamos haber hecho esto acá, ¿cierto? Haciendo un join entre esta tabla con tramo escolaridad. ¿Ya? O sea, todo esto lo podríamos haber hecho, todo esto, en un solo select, pero quedaba más grande, quizá un poquitito más complejo en algunos casos. ¿Ya? Aquí yo lo separo en distintos selects. Una vez que tengo eso, voy a guardar este bono en una variable into variable bono escolaridad. Como creé esa variable, la creo acá arriba. Variable bono escolaridad. Y es numérica. Y es del tipo number. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Voy a crear una variable que se llame variable total, donde voy a sumar esos dos bonos. Voy a decir entonces variable bono antigüedad, ahí está, más mi variable bono escolaridad, que es el que acabamos de calcular. Como acabo de crear otra variable, voy a crear a la variable total, y es también del tipo numérica. Entonces, primero, para revisar esto, rescato información de mi vendedor, de un vendedor, encuentro su bono por antigüedad y encuentro su bono por escolaridad. Calculo su total. Y paso final para esto es insertar. Inserinto mi tabla pago vendedor. La voy a abrir, ahí sí. Inserinto pago vendedor. Los siguientes valores. Y voy a ir uno por uno. Root vendedor, la variable root. Luego el nombre sería mi variable nombre. Luego sueldo base, la variable sueldo base. Después viene la colación. Para la colación, como dice que es 0, 0. Directamente este 0. Fíjense, ese 0. Colación. Después, movilización, 0. De nuevo 0. Previsión, 0. También 0. Después viene la salud, 0. También le damos valor 0. Ahora viene la comisión. Variable comisión. Ahí tengo mi variable comisión. Coma. Monto de la comisión. En el monto de la comisión en el ejercicio también es 0. 0. Voy a seguir abajo. Aquí. Luego dice, monto venta, 0 también es. Y el monto bonos. Y el bono nosotros lo acabamos de calcular como B total. Ahí está el bono. Los siguientes valores, como no aparecen, los voy a dejar como 0. Haberes, 0. Los descuentos, 0. Y el total a pagar, 0. Ahí estaríamos insertando. Voy a ejecutar para ver que no me haya equivocado en alguna parte de la escritura, ¿cierto? Vamos a ejecutar esto. Me dice que terminó de forma correcta. Me voy a mi tabla pago vendedor, actualizo. Y aquí tengo los valores. Ahí está Leopoldo. Puede haber una pequeña diferencia aquí. Miren, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque este ejercicio, con el tema de los años, siempre van a tener alguna diferencia. El ejercicio está ejecutado con el 7%, pero acá, como ya estamos en 2020, se ejecuta con el 10%.
lo cual les da un mejor punto de vista con el tema de la adaptabilidad de estas tablas. Como este ejercicio se ejecutó el 2018 y todavía no se cumplían los 8 años, sino que tenía 7 trabajados, 7. Pero ahora 2020 ya pasó a los 18 años, si no me equivoco. Sí, 18, como 18 años. Tiene 10%, cambia el monto total, fíjense. Si se dan cuenta, el problema de este ejercicio es este root. Porque vamos a tener que nosotros cambiar a mano este root. Yo les recomiendo que usen aquí lo siguiente. La variable de sustitución, el ampersand, root vendedor. El ampersand, lo voy a indicar acá, ampersand variable de sustitución. Substitución, ahí sí. Lo que hace esto es que cuando ejecutemos nuestro ejercicio, miren, voy a dejar el vendedor, voy a copiar este root porque no me lo sé de memoria. Al ejecutar me va a pedir que yo introduzca aquí un root. Al yo introducir ese root, el ejercicio se va a ejecutar con ese nuevo root. Lo vuelvo a repetir. Yo voy a tomar el root que venía, miren, el 11. Ejecuto mi ejercicio, lo voy a ejecutar. Y cuando se ejecuta me dice ingresa un valor para root vendedor. Le doy un root, acepto, mi procedimiento termina y me guarda el siguiente. Voy a ir con el último, miren. Tomo ese root. Acá, ojo, atención en eso, si se dan cuenta yo lo escribí entre comillas, porque es un campo del tipo texto. Si ustedes no usan las comillas, vean la diferencia ahora, miren. Si no usan estas comillas y ejecutan el ejercicio, como es un campo del tipo texto, yo el root que escriba aquí lo debo escribir entre comillas. Miren, ahora está entre comillas. Acepto, el ejercicio termina y se ejecuta correctamente. Cuando tengan una variable de sustitución y sea un campo del tipo texto, les recomiendo que lo dejen entre comillas para olvidarse sobre el tema de las comillas. Bien, ahí tendríamos nuestro ejercicio, pero el problema, como les digo, es esto. O sea, siempre van a tener que estar pendientes de ese root. Y el problema va a ser cuando en su tabla vendedor no tengan 4 empleados, sino que tengan 10. De 10 para arriba ya va a ser fome trabajar esto. En cambio, imagínense 10, 100, 1000 vendedores. Entonces, deberíamos encontrar una forma de hacer esto un poquitito más simple, un poquitito más rápido. Entonces, el ejercicio C, ahí tendríamos listo el ejercicio A, B y C. Yo lo voy a hacer de una manera número 2. Lo voy a llamar aquí ejercicio C.2, ¿cierto? Con ciclo. El ciclo fue la última materia más o menos que deben haber visto sobre PL/SQL, ¿cierto? Y facilita la vida sobre el trabajo masivo de información. También esto se hace con un declare, begin y un end, bloques anónimos. Eso no lo vamos a perder de vista. Yo lo voy a hacer con un ciclo for. El ciclo for, recuerden que dice para x, una variable que ustedes crean, yo la voy a llamar simplemente x. In, en los siguientes valores, quiero que hagas un loop. Quiero que hagas un ciclo. Esto es un ciclo, ¿ya? Ciclo for. Esto es el ciclo for, ¿ya? Esto es además se llama cursor implícito. En ese paréntesis que ustedes ven acá, nosotros vamos a hacer una consulta SQL. Yo ahora la voy a tratar de hacer un poquitito más completa. Voy a rescatar lo siguiente, fíjense. Voy a seleccionar los datos que yo necesitaba eran root del vendedor. Perdón, sí, root del vendedor. Necesitaba su nombre. Necesitaba su sueldo base. Necesitaba también su comisión. Y necesitaba la fecha de contrato o los años contratados. Lo voy a volver a hacer como arriba. Months between, los meses entre hoy, miren, entre hoy y sysdate y su fecha de contrato. Fecha-contrato. Todo esto from vendedor. ¿Ya? Y me faltó además aquí traer otro campo que era la escolaridad. Escolaridad. Esto nosotros lo habíamos dividido por 12. Y ese campo además lo voy a dejar aquí abajito para que se vea ordenado.
así. Y ese campo nosotros también lo habíamos redondeado. O sea, si se dan cuenta, hasta aquí esto no ha cambiado mucho. Lo que sí, el select es exactamente igual. Sobre la escolaridad, miren, vamos a hacer al tiro el tramo de la escolaridad. Cuando vayan a traer un valor que sea fijo, lo pueden usar de forma directa. ¿Ya? Esto lo voy a hacer de forma directa. Vendedor, ¿lo puedo unir con tramo de escolaridad? Aparentemente sí, por la escolaridad, miren, ese campo. Por lo tanto, voy a decir vendedor B, inner join con tramo escolaridad T a través de, y aquí voy a decir vendedor.escolaridad igual a tramo escolaridad punto id escolaridad. Ojo ahí que no se llaman igual los campos. Ahí tengo el valor. Pero en vez de traer la escolaridad, voy a traer al tiro el campo que se llama porcentaje asignación escolaridad. Así traigo el valor del porcentaje de forma directa. Ahí está el porcentaje. Ese porcentaje lo divido por 100. Fíjense que como cálculo es lo mismo que hicimos en el select de más arriba. Lo divido por 100 y ahí está. ¿Ya? Entonces traje al tiro ese porcentaje. Listo. Y lo voy a multiplicar por el sueldo base. Por todo eso. Así, además, traigo el bono al tiro. Ahí tengo mi bono por escolaridad. Lo único que me falta calcular es el bono por antigüedad. Cuando trabajen con un ciclo for, lo bueno que tiene el ciclo for, primero, yo acabo de hacer un select con 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, pero no tengo que definir ninguna variable, porque todos estos datos, repito, todos esos datos están guardados aquí ahora, en esa pequeña X. Todos están guardados ahí. Si los campos que ustedes van a traer no tienen ningún cálculo ni cambio de nombre, lo dejan así. Pero por ejemplo aquí, en esta línea donde tenemos los años, yo le voy a dar un alias. Alias y le voy a poner aquí años. Solamente años. Los años de contrato. Y para el bono, voy a decir aquí, entre comillas, voy a decir bono. Esto puede ser bono, ¿cómo se llamaba? Escolaridad. Escolaridad. Lo voy a poner entre comillas para que vean cómo se escribe. ¿Ya? Y esto lo voy a poner sin comillas para que veamos las diferencias que hay entre escribir un alias con comillas y un alias sin comillas. Entonces, miren, vuelvo a ejecutar esto. Solamente una consulta SQL. Tengo los campos. Entonces, ¿qué voy a hacer dentro de este ciclo? Necesito sí o sí calcular el bono de antigüedad. Por lo tanto, aquí dentro vamos a hacer un select. Ojo, estamos dentro del ciclo. Select. Quiero traer el campo que se llamaba porcentaje. ¿Ya? Voy a escribir aquí un comentario. Esto es el tramo de antigüedad. Bono por tramo de antigüedad. Ahí sí. Mi porcentaje desde mi tabla tramo antigüedad. Ahí están los porcentajes. Lo voy a dividir por 100 al tiro. ¿Cierto? Para que ya sea porcentaje. Ahí están. Tramos porcentajes. Pero nuevamente, al igual que como lo hicimos antes, voy a decir rango. Donde los años, necesito llamar esto los años. Esos años yo les dije que están guardados en X. ¿Cómo lo llamo? De la siguiente manera. X punto años. Al hacer esto, estoy trayendo el campo que yo llamé años, y que están guardados en mi variable X. Esa variable. Donde los años estén entre el límite inferior, que era años con inferior, que es ese campo, y el superior, and años con superior. De esta manera lo que
estamos haciendo es traer el porcentaje cuando mis años, que lo rescatamos acá, están entre el rango inferior y superior. Y traigo el porcentaje. Y ese porcentaje, miren, yo puedo aprovechar de multiplicarlo al tiro por el sueldo base. Para sacar al tiro el bono. Al tiro, ese select. ¿Y el sueldo base dónde está? Acá. Ese sueldo base, ¿cómo lo rescato? Digo x punto sueldo base. X, mi variable x, punto accedo sueldo base. Listo. Entonces, en este select, calculamos al tiro el bono. Como es un select, sí o sí necesito decir int. Y lo voy a guardar en una variable que se llame bono antigüedad. Como este select no está en un ciclo for, sí o sí aquí necesito una variable. Fíjense que es la primera variable que vamos a definir recién. Antigüedad, del tipo numérica. El ciclo for, esa variable se define solita y todo lo que está dentro en el select se guarda en esa variable de forma automática. Si yo hago un select con más información, debo definir esta variable. Listo, tenemos el bono acá arriba, miren, el de escolaridad, y acá tenemos el de antigüedad. Quiero sumarlos. Al igual que en el ejercicio de arriba, los voy a sumar. En una variable que voy a llamar total, voy a decir que va a ser igual a mi bono de antigüedad. Esa variable bono antigüedad. Más, y necesito el bono de escolaridad. Para acceder a eso digo x punto, porque está dentro del paréntesis del for. Pero como esto es un alias y está entre comillas, para que vean la diferencia con lo que fue años que rescatamos acá, miren. Como esto está entre comillas, esto también debe estar entre comillas. Bono antigüedad. Y se debe escribir escolaridad. Se debe escribir exactamente igual a como está escrito, con mayúsculas y minúsculas donde las haya. Punto y coma. Como acabo de utilizar otra variable, la defino. La variable total numérica. Como ya tengo mis dos valores, lo único que debo hacer ahora es insertar. Inserinto. Voy a guardar en la tabla que se llamaba pago vendedor los siguientes valores. Atención cómo vamos a ir rescatando los valores. El primer valor que debo guardar en mi tabla pago vendedor es el root. El root está acá. Por lo tanto digo x.root vendedor. Sin comillas, porque esto no es un alias, es el nombre del campo. El segundo es el nombre, x.nombre. X porque viene desde la variable x. Después viene el sueldo base, coma x.sueldo base, tercer campo. Después viene colación, dijimos que era 0, 0. Movilización, 0. Previsión, 0. Salud, 0. Comisión, eso sí lo tenemos. X, accedo a la variable del ciclo for, punto, comisión. Coma, sigo abajo. Después de la comisión dice monto comisión, 0, coma. Monto de venta, 0, coma. Total bonos, es la variable total que nosotros calculamos. Cálculo que se dio por lo siguiente. El bono de escolaridad que viene desde el select y el bono antigüedad que viene desde el select particular que hicimos acá adentro. Coma, total haber es 0, total descuento 0 y total a pagar vamos a dejarlo como 0. Ojalá no me haya equivocado en ninguno. No, puse uno de más. Ahí sí. Listo, entonces vamos a ver cómo funciona este ejercicio. Primero, antes de probar el ejercicio, yo voy a borrar toda la tabla, todos los datos de la tabla pago vendedor, porque si no, no nos va a dejar guardar nada. Listo, ahí borré todo lo que había hecho anteriormente. Entonces voy a pago vendedor, miren, y está vacía. Si es que no me equivoqué nada, esperemos que no. Voy a ver, miren, voy a ejecutar esto.
me dice que está correctamente, voy a pago vendedor y vean la diferencia. Si se dan cuenta, cuando yo actualizo, aparecen todos de una. ¿Por qué? Porque mi ciclo for, este ciclo for, toma ese select y como el select tiene 4 líneas de datos, el for solito, por su propia cuenta, dice, ok, primero voy a trabajar solo con estos datos. Una vez que termine esa vuelta, trabajo con esos datos. Una vez que termine con él, voy al tercero. Una vez que termine con él, voy al cuarto. O sea, esto solito, este ciclo que está aquí, este ejercicio como lo ven de esta manera, lo voy a agrandar un poquito, quiero que se vea completo. Vamos, ahí sí, ahí sí. Este ejercicio, así, trabaja mucha información por su propia cuenta. Ya, esto es un ciclo. Vamos a usar esto, ya, ciclos, para la guía número 3 que vamos a hacer en un ratito más y les voy a también grabar el video. ¿Ya? Así que vamos a hacer otro pequeño break, otra pequeña pausa y se los mando.